You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try but I don't do too well with it. Y bien, aquí con ustedes nuevamente, año 2018, con una invitada especial, una sorpresa, y la verdad que para nosotros en Salta, realmente en este programa, un gusto recibirla, porque veníamos en este inicio del año 2018 con una conferencia, la de Lorenzetti, precisamente, la del año 2018, que nos pareció interesante. Ricardo Lorenzetti tiene la capacidad de sintetizar en un corto discurso lo que verdaderamente ha ocurrido y está pasando con la justicia hoy dentro de lo que es la democracia, precisamente la justicia en la mira de todos los argentinos. Que de esta conferencia me pareció de una gran claridad. En realidad, cuando él apunta al manejo del presupuesto, que parece ser uno de los focos de la conferencia, y comparar el manejo del presupuesto que tiene la Corte para poder avanzar y actualizarse, digitalizándose, informatizándose y saliendo de la vieja historia de expedientes a la que él define expedientes cosidos todavía, cuando en realidad compara un ciudadano que entra con un celular de última generación y le parece que existe un siglo de diferencia por lo menos en esta historia del que va a pedir justicia, que entra con una tecnología digital a un lugar que no ha logrado todavía ponerse a tono con los avances de la ciencia. Él argumenta que esto no ha ocurrido porque también el manejo del presupuesto de la Corte de Justicia no es como en otros países. ¿Y qué países cita? Brasil, Estados Unidos, en donde las cosas han ocurrido de otra manera. Eso me pareció interesante de esta conferencia de Lorenzetti, a la que vamos a poner en pantalla seguramente. También otra cuestión que a mí me llamó la atención y es la razón por la cual hoy invitamos a Natalia Aguiar, que nos ha regalado este precioso libro que se llama El Señor de la Corte, que es una investigación muy seria, realizada por una abogada salteña que vive en Buenos Aires. La invitamos porque en esta presentación de Lorenzetti a mí me pareció muy interesante también cómo él expresa su pensamiento. Cuando digo esto, pareciera que él hablara de un lugar a donde él pertenece pero no pertenece. Digo porque hace 12 años que estamos con él aproximadamente en la Corte. Y en realidad algunas cuestiones de las que él habla, como la informatización y el avance tecnológico, ya lo ha dicho en otras oportunidades. Creo que sigue siendo académicamente impecable, pero a mí me queda una pregunta, que es la pregunta con la que iniciaría la conversación con Natalia, sobre cuál es el compromiso directo que tiene Lorenzetti en su gestión. Que tal vez ella, como investigadora, en este libro, El Señor de la Corte, sea una de las tantas respuestas y aportes que nos pueda hacer. Y bien, aquí con nosotros Natalia, ¿cómo te va? Gracias, Estela, por la invitación, muy amable. Por favor, es un gusto porque además les cuento el currículum de Natalia, que verdaderamente tiene que ser leído. Abogada, escribana, docente de la Universidad Nacional. Que es lo que más me gusta, la docencia, ¿podés creer? Y sí, me parece y comparto totalmente, en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, ¿verdad? Sí, hermoso. Y además tiene un máster en Periodismo de la Universidad Torcuato Di Tella y del diario La Nación. ¿Qué tal? Como periodista especializada en temas judiciales, políticos y vinculados a la corrupción, escribiste en editorial Perfil
y diario La Nación. Trabajó con Radio del Plata, Radio 1 Rivadavia, América, CN23 e investigaciones de libros y Sudamérica hoy. O sea que de todo eso, aquí esperamos que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia y puntualmente, decía yo en la introducción, ¿por qué se te ocurrió escribir el libro? Bueno, la verdad que yo empecé como periodista en el diario Perfil y me acreditan a la Corte en el año 2007 aproximadamente, y la verdad que empezó una relación con Lorenzetti, que recibía un grupo de periodistas, 6 o 7 todos los martes, para explicarnos las resoluciones. Y realmente es una persona que a primera vista o a primera impresión uno lo admira, ¿no? Porque sí, académicamente es muy, muy concreto, brillante. Exacto, es lo que yo pensaba al principio. Cuando uno se va metiendo en tema y va accediendo a la documentación, que es la que cuenta el libro desde la primera hasta la última página, se da cuenta que él no es el garante que debería ser, sobre todo de la seguridad jurídica que necesita la Argentina hoy, ¿no? Él es el presidente de la Corte, es decir, bajo de él están todos los jueces de la nación, sobre todo los jueces federales, que son los que tienen que investigar al poder. Así que la verdad que es un señor que yo definiría como el sastre de la justicia, una persona que hace la justicia a medida y al color del poder de turno. Es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Un poco todo lo que se está viendo ahora. Entre las cuestiones que hoy por hoy sorprenden al ciudadano argentino, en realidad es lo que pasó con las excarcelaciones de Vudú, Cristóbal López, Anina Elía, Fabián de Sousa. ¿Cuál es tu opinión sobre los argumentos? Porque lo que pasa en esta historia es que para nosotros, ciudadanos, que a lo mejor tenemos otra relación con la ciencia o no tenemos todavía una, que puede ser un ciudadano común, no queda muy claro cuáles son los fundamentos por los cuales estas cosas pasan. ¿Cuál es tu opinión? Vos sos abogada y estás en investigación. Sí, yo creo que la justicia es como un termómetro del poder. En el mes de diciembre el poder de Macri era casi absoluto, ahora sabemos que cayó en todas las estadísticas de imagen y demás, y sale un fallo que se llama el fallo Irurzun, que según fuentes judiciales fue acordado con Lorenzetti. Ese fallo permite que por cuestiones de obstrucción a la causa de exfuncionarios o personas con cierta capacidad de contactos pudieran perjudicar la investigación. Este fue el caso de Vudú, de Cristóbal López, de Devido, etc. En ese momento los apresan en contra de lo que venía siendo toda la jurisprudencia argentina, porque técnicamente ninguno de ellos tendría que haber estado preso. Y lo que vemos ahora es una reversión de la jurisprudencia y esto que determinaron los dos jueces de la Sala 1 de la Cámara Federal, Ballesteros y Fara, en la causa de Cristóbal López, es decir, liberarlo y cambiarle la carátula de la causa, ¿no? En realidad yo creo que esto que yo te decía del termómetro del poder demuestra que ahora Macri ya no está tan fuerte. Pero había argumentos que podrían haber sido contundentes en esto, sí, para apresarlos, ¿o no? Técnicamente ellos podrían haber estado en libertad. Yo creo que realmente fue una decisión política. Si tienen que estar presos, se tiene que demostrar. Todos ellos estaban presos sin condena, que es lo que prohíbe la norma, prohíbe la ley, lo prohíbe la Constitución Nacional. Estaban presos sin una condena firme. Es decir, ellos legalmente tendrían que haber seguido todo el proceso en libertad y una vez que tenían condena firme, sí, ser privados de su libertad y cumplir la condena. Es lo que los jueces no hicieron, no cumplir con la normativa. Yo creo que fue un impulso político del poder del momento. No porque no tengan razones para ser condenados. Exacto, hay razones de sobra para que todos ellos sean condenados. Mi crítica va hacia los jueces, oportunistas, entre comillas, si se quiere. ¿Y qué hicieron estos jueces durante 12 años? ¿No se dieron cuenta que había condenas? O sea, habían denuncias. Pero por supuesto, a ver, durante 12 años la justicia federal estuvo en una larga siesta o letargo
y no olvidemos que la justicia federal depende del presidente de la Corte, ¿no? O sea que hubo una desprolijidad en el proceso. Tendría que haber estado la condena y luego algo que ya podría haber ocurrido en este tiempo. Claro, 12 años que está Lorenzetti al mando de la Corte y 12 años durante el kirchnerismo que fue, la justicia le garantizó impunidad, ¿no? Porque los jueces estuvieron durmiendo una siesta de 12 años y recién se despertaron en el segundo año del mandato de Macri, y ahora estamos viendo que esa situación se puede revertir, ¿no? Con las liberaciones que hubo. Revertir significa que no va a haber condena. ¿Cuál sería, digamos, que se va a iniciar un proceso en tiempo y forma como corresponde? Yo creo que la justicia está marcando fuerte que son ellos los que tienen el poder final o la palabra final. Y yo creo que estas últimas excarcelaciones pueden generar, digamos, dilaciones y mayor impunidad. Ahora, cuando vos decís la justicia tiene el poder final, sabemos que la democracia tiene 3 pilares: legislativo, ejecutivo y el judicial. El judicial no está cumpliendo su rol como debería. Por supuesto que no son todos los jueces, ¿no? Estamos hablando de acá la máxima instancia judicial y los jueces federales de Comodoro Pi, que son por jurisdicción los que tienen que investigar al gobierno de turno y a los funcionarios públicos. La justicia federal está a lo largo y ancho del país, pero son los de Comodoro Pi específicamente los que investigan, en el caso del gobierno anterior a Cristina y todo su gabinete, y en el caso de Mauricio Macri a Mauricio Macri. Entonces yo creo que ahora la justicia, con esta liberación última de Cristóbal, de su socio, y de Zanini y de Lía, está diciendo, momentito que acá el poder del termómetro político lo marcamos nosotros. Es lo que pasó siempre, lo que hace la justicia federal y lo que está diciendo ahora. Lo hace desde lo político, no lo hace desde las garantías que debería dar la justicia para todos los ciudadanos, porque después los ciudadanos quedamos en el medio sin saber, sin entender qué es lo que está pasando. Hay muchas preguntas que uno se hace. En realidad, en la conferencia de Lorenzetti, una de las cuestiones que es reiterada son los tiempos que tiene la justicia, que a veces uno no sabe si estos tiempos puede que sea una oportunidad política para que las cosas pasen y la justicia, cuando llega tarde, llame justicia. ¿Cuál es la conexión que tiene el mismo Lorenzetti en esta investigación con la posibilidad de avanzar rápidamente informatizando, etcétera? ¿Y cuál es tu mirada sobre la comparación que él hace con Brasil? Bueno, dos cosas ahí. En el caso de Brasil fue un juez, Sergio Moro, y la Corte Suprema de Brasil quienes garantizan que no avance más la impunidad y sale a la luz el lavallato, ¿no? En el caso de Argentina, y por eso la razón del libro, me pareció importante contarles o dar mi mirada con una investigación profunda sobre todos los papeles, decretos, resoluciones acordadas de la Corte, de que era la Corte Argentina la que garantizaba la impunidad. Es muy difícil, digamos, enfrentar al poder, en este caso del Poder Judicial, pero Lorenzetti tiene un discurso y en los hechos, que es lo que muestra el libro, la situación es totalmente diferente, ¿no? No se agilizó el sistema informático argentino porque desde el año 2006, que ellos lanzan el Plan Informático Nacional acá en la provincia de Salta, se termina delegando a través de una licitación pública a una empresa que se llama Atos Origin Base 100, una empresa, una UTE, una Unión Transitoria de Empresas entre Argentina y España. Se le delega por una licitación pública también muy cuestionada, con documentación, con denuncias de jueces, de camaristas, etcétera. O sea que la misma justicia intervino denunciando. Por supuesto, hay jueces también que quieren que esto funcione, ¿no? Hay jueces y que se aclare. Acá, desde la Corte, desde la presidencia de la Corte, se direccionaba esta licitación que terminó costando $15 millones para informatizar el Poder Judicial. ¿Eso se pagó? Se pagó y nunca se informatizó como debía hacerse. De hecho, la Corte tuvo que resolver mediante acordada. Pero entonces, ¿cómo se escucha el discurso de no tenemos partida porque pareciera que eso es lo que
en realidad aparece cuando él habla sobre Brasil, Estados Unidos tiene independencia de y nosotros. Bueno, esa es la parte de la informatización que maneja a través del presupuesto de la Corte y Consejo. La normativa, la Constitución Nacional dice que el presupuesto del Poder Judicial, para garantizar esta independencia y autonomía, tiene que llevarla a cabo el Consejo de la Magistratura. Lo que hizo Lorenzetti, con anuencia y pedido del expresidente Néstor Kirchner, desde el 2005 hasta el 2011 le llevó el proceso de armado, armó una ingeniería financiera con apariencia de legalidad, pero es totalmente ilegal, contraria a todas las normas. Entonces, de esa manera, a través de un comité de inversiones que preside, dirige y dispone él, Lorenzetti, maneja todo el presupuesto del Poder Judicial, cooptando las facultades que le son propias al Consejo de la Magistratura. Así que no es cierto eso de que su presupuesto depende del Consejo de la Magistratura. Él lo cooptó, lo maneja absolutamente él, y después que salió el libro, es cierto que, según me comentaron las fuentes y se puede ver en las disposiciones, como era tan arbitraria la situación, ahora para disponer de dinero del Poder Judicial le piden sí o sí la firma a otros 2 ministros, pero hasta que salió el libro solamente disponía el doctor Lorenzetti de todo el presupuesto del Poder Judicial. Ahora, ¿y digamos ante quién rinde cuentas de estos movimientos económicos? Porque básicamente las instituciones deben dar una explicación de qué es lo que pasó con este dinero, porque esas cifras, sí. informatizar, ¿cómo funciona esto? Yo soy una ciudadana común. Debería la Auditoría General de la Nación pedir explicaciones. Hasta ahora, todas las internas y complicidades y amiguismos llevaron a que se firmen convenios de control, pero que nunca se llevaran a cabo esos controles finalmente. Así que hubo un último informe de la Auditoría General de la Nación, después que salió el libro también, en el que sí detalla que hay un agujero negro en el manejo del presupuesto del Poder Judicial de casi 12.000 millones de dólares, ¿no? Él acumula los fondos que no son propios del Poder Judicial y va generando ahorros de los que nadie sabe dónde están, ¿no? Son como los fondos de la provincia de Santa Cruz, llegan a 12.000 millones de dólares que nadie sabe dónde está, y todo el mundo se pregunta lo que te acabas de preguntar vos: ¿quién controla el Poder Judicial? Lo que cuenta el libro y lo que, yo intenté hacer es contar esta manipulación permanente que hay desde la justicia, que es la que debería garantizarnos a los ciudadanos seguridad jurídica, pero no lo hace. En realidad, cuando uno escucha, además de ser él un conferencista de una gran seducción, porque tiene la capacidad para sintetizar y para transmitir con mucha tranquilidad, uno se hace algunas preguntas. Por ejemplo, él habla sobre las cárceles, habla sobre la posibilidad de la reinserción de los jóvenes, poniendo escuelas en las cárceles, que parece todo muy atinado, pero esta sería la otra cara de lo que no está pasando, en donde hay un doble discurso en todo esto, porque por un lado es todo lo que aparece como un ideal imposible por culpa de otro. Totalmente. ¿De quién es la responsabilidad en esta historia? Porque también digo, me parece a mí que cuando uno habla de la ciudad judicial, uno habla de una ciudad. O sea, hay una serie de funcionarios que o son cómplices, o son permisivos, o no han podido hacer nada. ¿Cuál es tu mirada de esa también ciudad judicial? Porque acá hay una persona que está en la corte, un presidente, pero también hay otros que forman parte de esta gran ciudad. Sí, ellos hablan de la familia judicial, ¿no? Yo creo que hay muchos jueces que trabajan con vocación y hay muchos otros que, como el caso de Lorenzetti, llegaron al poder para hacerse visibles y para corromper la justicia, ¿no? Entonces también los jueces inferiores le tienen terror. La realidad es que le tienen miedo a Lorenzetti, porque él ha logrado cooptar también el manejo de los contratos, por ejemplo. Entonces, cualquier juez, desde Jujuy a Tierra del Fuego,
depende de Lorenzetti para que les dé contratos de empleados, etcétera, y también del manejo propio de cada juzgado, porque el presupuesto de cada juzgado también lo maneja Lorenzetti a través de esta estructura que yo te contaba, el comité de inversiones. Uno podría hablar de una presidencia de él. Totalmente, un totalitarismo, diría yo, ¿no? De él, que intenta enmascarar detrás de este discurso que puede ser perfectamente de alguien que está en campaña electoral, porque él no tiene la culpa de nada. No, no solamente eso, sino que cuando él se refiere a la ley, también hace una puntuación sobre la ley, en donde él habla sobre la falta de introyección de la ley, porque dice que los partidos políticos juegan con la ley y en realidad está como casi aceptada la transgresión de la ley para constituir un nuevo partido político. Es uno de los ejemplos que a mí me llamó la atención en la conferencia de él. Nada que no haya ocurrido o esté pasando, pero lo hace el otro. Sí, exactamente. Bueno, vos sos psicóloga, vos sabrás más que yo, pero... No, yo de él poco. En realidad me pareció preciosa la investigación, porque tiene citas bibliográficas, no... Esto es una investigación. Muy seria, la verdad que muy seria y académica, totalmente. Pensada para futuro, ¿no? Ayer un amigo me decía, cuando vos te mueras, esto va a dar... Bueno, ¿por qué te qué bueno, qué bueno. Pero me parece que alguien lo tenía que hacer. Tuve la colaboración de mucha gente del Poder Judicial, mucha gente interna del Poder Judicial, que son los trabajadores que creen en lo que uno creyó cuando fue a la facultad, ¿no? Yo cuando fui a la facultad creía que uno iba a ser como el Quijote, que iba a poder luchar contra los molinos de viento, y se encuentra con estos personajes que son nefastos para el proyecto de país que cualquier persona argentina pueda tener. Es que no estamos pensando solamente en Natalia, estamos pensando, no, por supuesto, en los que van a venir, totalmente, en los que ya vinieron al mundo y en los que quieren habitar el territorio argentino y tener derecho a la vida. Exacto, yo soy docente de la facultad y siempre pienso que un buen docente tiene que ser generoso, ¿no? Y cuando uno, la verdad es que cuando yo hice el libro dije, bueno, no tenía más lugar en los grandes medios porque realmente fue difícil enfrentar al poder, hubo censura desde antes que saliera el libro, después cuando salió el libro también. Y yo dije, bueno, la verdad que la única forma de dejar mi palabra era a través de un libro. El que quiera lo lee, el que quiera no. Y fue un libro realmente hecho desde la convicción absoluta de que esto tiene que cambiar. No es fácil. Tuve después que salió el libro apoyo político de la doctora Carrió, de gente de Cambiemos, de Fernando Iglesias, de Pinedo, pero bueno, la verdad que los del diario La Nación, que en ese momento la verdad que fue uno de los diarios que más compromiso estuvo con el libro, pero el resto, bueno, hicieron caso omiso, ¿no?, de una situación grave, y que hoy vemos lo que se está dando con la justicia y el Poder Ejecutivo. Hay una puja importante ahí, y que si Macri no pone límites, la justicia ya, como en el caso de Cristóbal López, le está diciendo, un momentito, que acá usted no tiene por qué meterse, ¿no? Cosa que está bien. Lo que está mal es que la justicia sea oportunista, que cuando vean que el poder de turno pierde poder o esté en su ocaso, como fue en el caso de Cristina Kirchner, avancen. Y durante los 12 años del kirchnerismo se hicieron los tontos, ¿no? Miraron para otro lado, esa es la sensación. Incluso Lorenzetti, ¿qué hizo durante 12 años? Que ahora pide explicaciones, pide presupuesto, pide autonomía. Me parece muy interesante también tu investigación sobre dónde nació Lorenzetti, cómo es la historia familiar. Bueno, ahí es una pregunta tal vez desde mi profesión. ¿Cuál es la historia? Sí, ese es uno de mis capítulos preferidos, creo que es el 2, donde habla de quién es Lorenzetti, ¿no? Piamontés de origen, ¿no? Su papá era vendedor de Italia, su papá era vendedor de artículos de vehículos, ¿no? Un comerciante que viajaba de pueblo en pueblo. Su mamá fue maestra, es maestra y fue directora de escuela, y él tiene ese concepto de familia muy arraigado, bien de italianos,
y realmente protege a su familia, ¿no? De hecho, ninguno hasta el día de hoy salió de Rafaela, de donde él vive en Santa Fe. Ahí está su mamá, a la que cuida personalmente, es un muy buen hijo, un muy buen padre, tiene muy buena relación con los 3 chicos que tiene, y la verdad que pese a que no me costó obtener información de la parte política, en Rafaela incluso, todos destacaron que como padre y como hijo fue excelente y sigue siendo, ¿no? Un compromiso con la familia. Pero bueno, su familia, no con la familia de todos, su familia. Pero bueno, una persona que cuida su núcleo inmediato, su contexto. Y bueno, la gente en realidad no lo quiere. Me costó mucho conseguir amigos, porque al hacer un libro yo quería que estén todas las voces como debe ser. E incluso el libro termina con una entrevista a él, a Lorenzetti. Sí, que es lo que yo pude porque lo recibí ayer y asumo que no lo leí completo, sino lo que me quedó de tiempo, que me pareció una entrevista valiente, que quiero que después también hagamos un comentario sobre lo que significó llegar al final a la entrevista con él, si fue o no fue fácil, pero terminemos la historia. Piamontés. Vive, él se educa en Santa Fe. Él se educa toda la primaria y secundaria en la ciudad de Rafaela. Y después él siente como un ahogo intelectual en Rafaela y dice, bueno, realmente me tengo que ir a estudiar a Santa Fe Capital, y así se va a la Universidad Estatal de Santa Fe y empieza a estudiar Derecho. Y ahí empiezan los roces políticos con Montoneros, y él en el final, en la entrevista, reconoce... Los roces políticos, o sea, él formaba parte, Él tenía vinculación directa con la juventud peronista que estaba en ese momento vinculada a Montoneros. Cuando yo le hago la entrevista... ¿En qué año más o menos? 76, sí, entre el 75 y 76. Correcto. Y él reconoce que militó en Montoneros, y yo le hago una entrevista a un amigo de él, Calciati, que habían alquilado una casa y estudiaban 5 amigos, uno de estos era Calciati, que cuenta un hecho que pinta, digamos, cuál era la vinculación de Lorenzetti con Montoneros, ¿no? Él era una especie de estratega, como lo es ahora, una estratega de la dinámica y de las acciones que tenía que tener Montoneros, y fueron los militares a buscarlo a ese departamento, a esa casa en Santa Fe, y él logra escaparse, pero a su amigo Calciati le dieron una paliza que lo dejaron casi knockout, y él estuvo 3 meses oculto en el campo de un amigo, ahí en Rafaela también. Así que él fue un activo militante de Montoneros, una persona, digamos, que nunca portó armas, según dijeron las personas que estuvieron vinculadas a él, pero sí era un estratega, un planificador. Después volvió a Rafaela, ya recibido de abogado, y ahí montó un estudio jurídico de la mano del peronismo de la zona y del radicalismo. Así que él siempre con un pie en cada balsa, para estar atento a cuándo sacar el pie cuando se esté hundiendo una de las dos. Así que bueno, siempre con vínculos políticos. Intentó en el 83 ser candidato a intendente, así que a él lo podemos definir como un animal político, le gusta muchísimo la política, y se supo manejar siempre con todos los frentes y los partidos políticos, así que conoce bien, digamos, el paño. You gotta go and get angry at all of my honesty.